El 18 de febrero del año 2001, un convoy del FBI rodeó una pequeña iglesia en las afueras de Virginia. Dentro, un hombre rezaba. Su voz era tranquila, pero sus manos temblaban. Cuando los agentes irrumpieron, no se resistió. Solo levantó la vista al cielo y dijo 3 palabras. Por fin terminó. Aquel hombre era Robert Hansen, y con su arresto se reveló uno de los actos de traición más devastadores en la historia de Estados Unidos. Durante más de 2 décadas, había vendido los secretos más protegidos de su país, al enemigo. La historia de Robert Hansen no comienza en una sala de interrogatorios, sino en la mente de un hombre obsesionado con el poder, la religión y el reconocimiento. Nacido en Chicago en 1944, Hansen creció bajo la sombra de un padre autoritario, un policía que lo humillaba en público y lo moldeó con una mezcla de disciplina y resentimiento. Pero nadie podía imaginar que aquel joven callado y meticuloso llegaría a infiltrarse en las entrañas del FBI, solo para destruirlo desde dentro. En 1976, Hansen ingresó oficialmente al Federal Bureau of Investigation. Desde el primer día, sus colegas lo consideraban brillante, reservado y profundamente católico. Siempre llevaba un rosario en el bolsillo y hablaba de la moral como si fuera su escudo. Pero bajo esa fachada de devoción, escondía una mente fría, calculadora, y una insaciable curiosidad por el lado oscuro del poder. En 1979, cuando el mundo aún temía la guerra nuclear, Hansen tomó una decisión que cambiaría el curso de la inteligencia estadounidense: ofrecer sus servicios a la Unión Soviética. Sin un intermediario, sin coacción, sin amenazas. Lo hizo por voluntad propia. Mientras otros arriesgaban la vida para proteger secretos, él los vendía por dinero, ego y una oscura necesidad de ser importante para alguien, aunque ese alguien fuera el enemigo. Durante los siguientes años, el topo del FBI filtraría información tan delicada que provocaría la muerte de agentes estadounidenses en suelo soviético. Pero dentro del buró, nadie sospechaba de aquel hombre gris, metódico y siempre puntual en misa de los domingos. Y mientras sus superiores lo elogiaban por su fe inquebrantable, Robert Hansen seguía entregando, carpeta tras carpeta, los secretos más profundos de su nación. Lo que nadie imaginaba era que su doble vida apenas comenzaba, y que sus próximos movimientos pondrían en jaque a toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Robert Hansen tenía una vida aparentemente perfecta, un trabajo estable en el FBI, una esposa devota, 6 hijos y una casa en un barrio tranquilo de Virginia. Los domingos enseñaba catequesis y hablaba sobre la importancia de la fe. Pero cada vez que cruzaba las puertas del buró, dejaba atrás al hombre de familia, y se convertía en el agente doble más letal de la historia moderna. Su método era simple, casi elegante. No necesitaba tecnología de punta ni contactos peligrosos. Solo un sobre manila, cinta adhesiva y una señal de confianza. Una bolsa de basura colocada bajo un puente. En su interior, discos, microfilms y documentos clasificados que los soviéticos recogían horas después. Era un sistema primitivo, pero imposible de rastrear. Con el paso de los años, Hansen perfeccionó su arte. Usaba nombres en clave como Ramón García y B, comunicándose con el KGB a través de mensajes cifrados en anuncios de periódicos. A cambio, recibió más de $1,5 millones en efectivo y diamantes, aunque apenas tocaba el dinero. No lo hacía por codicia, sino por algo mucho más inquietante: el placer de burlar al sistema que juró proteger. Mientras tanto, dentro del FBI, los daños eran catastróficos. Operaciones enteras se vinieron abajo,
Agentes infiltrados fueron capturados o ejecutados, y los soviéticos parecían anticipar cada movimiento estadounidense. Durante casi 20 años, nadie entendía cómo. Las sospechas crecieron, pero los rastros eran invisibles. Hansen era un fantasma, un experto en contrainteligencia que conocía cada protocolo de investigación. Siempre un paso por delante de sus propios compañeros. Aún así, no todo en su vida era control. En la intimidad, su mente se fragmentaba. Algunos compañeros recordaban su comportamiento errático, su obsesión con la moral sexual y la vigilancia. Incluso llegó a grabar sin consentimiento a su esposa y compartir esas cintas con un amigo cercano. Detrás de la fachada del buen católico se escondía un hombre dominado por la culpa, la arrogancia y la paranoia. A mediados de los 90, algo cambió. La Guerra Fría había terminado, pero Hansen no podía detenerse. Era como un adicto. Necesitaba seguir jugando al traidor, aunque ya no hubiera enemigos claros. Fue entonces cuando el FBI y la CIA, cansados de perder agentes y operaciones, formaron un equipo secreto para encontrar al topo. Lo que no sabían era que ese hombre estaba sentado justo a su lado. El año 2000 marcó el principio del fin. El FBI, desesperado por encontrar al traidor que los había humillado durante 2 décadas, creó una unidad de contrainteligencia clandestina. Entre ellos, un joven agente recién asignado, Eric O'Neill, cuya misión era simple y suicida: ganarse la confianza de Robert Hansen. Hansen acababa de ser trasladado a una nueva división dentro del buró, una que él mismo creía haber manipulado para cubrir sus huellas. Pero el FBI lo vigilaba sin que lo supiera. Cámaras ocultas, micrófonos, seguimientos, cada movimiento suyo era analizado. El topo, sin saberlo, trabajaba dentro de una trampa construida especialmente para él. O'Neill se convirtió en su sombra. Lo acompañaba en la oficina, lo escuchaba hablar de religión, del honor, de la decadencia moral del país. Para Hansen, aquel joven era un aprendiz leal. Pero lo que en realidad hacía era alimentar la operación más delicada en la historia del FBI. Un día, los agentes interceptaron un paquete con documentos clasificados. La letra coincidía. La evidencia era irrefutable. Solo faltaba atraparlo en el acto. El 18 de febrero de 2001, Hansen acudió a su lugar habitual de entrega, un parque en Foxstone, en las afueras de Virginia. Bajo un pequeño puente, dejó una bolsa de basura negra, y al girarse, vio a los agentes apuntándole. No corrió, no gritó, solo murmuró: ¿qué les tomó tanto tiempo? Su arresto sacudió al país. Había vendido información durante 22 años, causando daños estimados en miles de millones de dólares, y la muerte de al menos 3 informantes estadounidenses. Durante el interrogatorio, Hansen se describió a sí mismo como un hombre atrapado entre la fe y la necesidad de ser reconocido. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad. Hoy, su nombre se pronuncia con la misma mezcla de repulsión y fascinación que provoca un monstruo real. Incluso dentro del FBI, su sombra aún se siente. Hansen no solo traicionó a su país, demostró que el enemigo más peligroso puede ser aquel que lleva el emblema en el pecho. Esta es la historia del hombre que destruyó el sistema desde adentro y que pagó el precio más alto por su ambición. Si te apasionan los casos reales donde la realidad supera a la ficción, suscríbete al canal. Cada semana descubrirás historias que el mundo intentó olvidar y que aún tienen mucho por contarse.